La llegada al viceministerio de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de Juliana Guerrero, ha estado rodeado de toda clase de turbulencias. Parece que al final se cayó. Marlon Camilo Barros. Pues así es, Juan. En horas de la noche, con mucha discreción, la Presidencia de la República retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero, que estuvo más o menos divagando por el portal de aspirantes durante todo septiembre. Recordemos que la hoja de vida la Presidencia la cargó unas 2 veces. La primera, el 14 de agosto, sin título profesional, y luego 2 semanas después, ya teniendo un título que ahora se sabe por investigaciones internas de la Fundación San José, que fue obtenido con irregularidades, como por ejemplo no cumplir con las pruebas Saber Pro. La Presidencia la estuvo defendiendo, la estuvo ratificando, pero ayer, cuando la universidad dice que va a anular este título, pues la Presidencia decide finalmente acabar con todo y retirar su hoja de vida del portal de aspirantes. Juan. 6-14. Se quedará cruzada de brazos Juliana Guerrero, seguirá luchando para que validen su título o no se lo retiren. Seguirá insistiendo el señor presidente de la República en el nombramiento para Juliana Guerrero. Usted tiene información, don Santiago Ángel, muy buenos días. Juan, buenos días. Pues en efecto, ayer la presidencia, luego de varios meses de haber tenido su hoja de vida publicada, decidió sacarla de allí. Pero lo que sabemos es que esto ha sido una orden directa del presidente de la República, y el presidente antes se ha arrepentido, como cuando ordenó que 3 ministros salieran de su gabinete por la crisis cuando iban a elegir a Carlos Camargo y los ministros se quedaron. Igual con otros altos directivos de entidades descentralizadas de la presidencia. Ayer hablamos con Juliana Guerrero, la entrevistamos. En unos minutos les vamos a presentar lo que ella dice, su defensa y una frase puntual. A mí no me desvela el cargo de viceministra, yo no pedí el cargo de viceministra y yo nunca dije que hubiera presentado el Saber Pro. El Saber Pro era una obligación para que ella pudiera graduarse, no lo tenía y se graduó de la San José. Por eso hoy hay un secretario general que está afuera, la posibilidad de que se abra una investigación penal y el reconocimiento de la universidad de que hubo un título entregado con todas las irregularidades. Pero tengo entendido que le mantienen el título, don Juan, sino que ella lo único que tiene es que subsanar, es ir a presentar las pruebas Saber Pro y pues el título se mantiene, o sea, cumplir con ese requisito y el título se mantiene, es lo que tengo entendido. Aquí quedó mal la presidencia, Sí. Quedó mal Juliana Guerrero, quedó mal la Fundación Universitaria San José. Aldair Rodríguez, ¿qué dijo sobre ese asunto en particular Juliana Guerrero? Sobre si le retiran o no el título. ¿Qué dijo ella, Aldair? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues conversamos también con Juliana Guerrero, aunque no fue una entrevista, sí envió una comunicación y señaló que el título universitario de la Fundación San José no se lo van a retirar, que ella simplemente debe subsanar el requisito de presentar las pruebas Saber Pro, o por lo menos esa fue la información que, según digo, le entregó precisamente la institución de educación superior. Le voy a leer textualmente parte del mensaje. Dice: en teoría no me van a quitar el título, debo cumplir el requisito que falta, que son las Saber Pro, y así saldar esa obligación. Luego de eso puedo usar el título sin problema, pero entiendo las preocupaciones y por eso mismo estoy al tanto de la situación. Yo presentaré la Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios. Incluso insistió que ella cumplió con todos los requisitos que en su momento le exigió la universidad para poder graduarse como contadora pública, y enfatizó que esas pruebas no estaban contempladas en el proceso de grado que adelantó. Es decir, entre líneas señala que la directa responsable de esta irregularidad, que ya está bajo investigación, es la universidad, y recalca que va a continuar con su gestión, me imagino, o da a entender que en el gobierno nacional, eso sí, bajo otro rol, por lo menos mientras cumple con el requisito, y se puede entonces posesionar finalmente como viceministra de la Igualdad, que eso no va a ser pronto, porque las Saber Pro se realizan y hay que esperar un tiempo prudente para que salga el resultado, don Juan. 6 de la mañana, 17 minutos. Juliana Guerrero había dicho que no daba entrevistas, pero la FM consiguió una entrevista a través de Santiago Ángel. Vamos con esa entrevista más adelante. Lo cierto es que, diciendo ella que nunca había afirmado que presentó la prueba Saber Pro, se libra por lo menos de la acusación penal por falsedad en documento público. Porque si hubiera dicho lo contrario, ese certificado de presentación de la prueba Saber Pro, sin haberla presentado, sería un certificado falso que constituiría un delito de falsedad
en documento. Juliana Guerrero está diciendo, yo nunca afirmé que tenía esa prueba, yo nunca falsifiqué una prueba y seguramente así ocurrió. No es que ella hubiera entregado un certificado falso, sino que le dieron un diploma sin haber cumplido un requisito que era la presentación de la prueba Saber Pro. Pero sabe, don Juan, que mire lo que es nuestra hipocresía también, ¿no? Colombiana. Hay alcaldes, hay gobernadores, hay senadores que no han terminado ni bachillerato. Y a esta señora le hacemos todo un escándalo porque no ha presentado Saber Pro. Así es, profe, pero esas son las paradojas de los manuales de funciones en algunas entidades. Por considerar, por ejemplo, que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental, hay muchos cargos que no tienen requisitos. Los cargos como el de concejal o el de edil no tienen requisitos. En cambio, ni senador ni representante. Ni senadores ni representantes. Tienen el requisito de ser mayor de una determinada edad y ser ni ciudadano alcalde ni ejercicio. gobernador. Entonces, esa es una paradoja. Esos cargos no tienen requisitos y por ende una persona sin las pruebas Saber Pro puede ser elegida en Colombia al Congreso de la Colombia hay República. presidentes que han mentido en su currículo, en Colombia hay presidentes que han sido realmente que no han sido profesionales, hay senadores, representantes que no han pasado por una universidad y a una persona que aspira a ser viceministra de un viceministerio insignificante se arma todo un rollo. Yo creo que también hay un poco de hipocresía. Claro, hay que revisar esa concordancia, Sí. pero es que para un cargo que se considera técnico, como un viceministerio, la ley sí le exige requisitos. La gran diferencia es esa. Alberto Lleras es quizás uno de los grandes estadistas del siglo XX. Alberto Lleras no terminó carrera, porque la Constitución no le exige al presidente de la República. Mauricio Vargas fue ministro de Comunicaciones y una persona muy influyente aún en todas las cosas, y es un personaje que no terminó su carrera. Pero la ley es la ley, Juan. Es decir, es lo que está establecido hoy y eso debería respetarse. Hay dos procesos. Uno que se está adelantando internamente en la Universidad San José, que ya ha advertido en comunicados públicos incluso que se está adelantando una investigación interna, un proceso interno para establecer si se anula o no ese título de contaduría que se le otorgó a la señora Juliana Guerrero. Y por otro lado, los organismos de control, la Procuraduría, está pendiente de lo que ocurra con esa designación. Lo que llama la atención aquí es que que fue un gobierno que prometió luchar contra ese tipo de cosas, el gobierno del cambio, evitar que esas malas prácticas se perpetuaran, pues están ocurriendo y uno no ve la misma fuerza del presidente Gustavo Petro reclamando sobre otros hechos de corrupción a este caso puntual de la señora Guerrero. ¿Por qué tanta protección, tanto blindaje alrededor de la señora Juliana Guerrero? Pero sobre todo, yo creo que lo que más molesta a la gente es que claramente no es una persona preparada para ejercer un cargo como el que le están dando, un cargo del Estado. Exactamente, porque a veces, pues sí, no se tienen los títulos y hay 1000 personas que han triunfado en el mundo sin tener títulos, como Steve Jobs y muchos, o sea, hay listas eternas. El tema es que es, primero, a la brava, pasándose todo por la faja, la ley, que haciendo lo que criticaban en el pasado y poniendo personas que simplemente no están preparadas para ejercer un cargo del Estado que además se paga con dineros públicos. 622. Estoy completamente de acuerdo en que cuando hay unos manuales para ocupar el cargo se tienen que respetar. ¿Sí? Eso lo establece la ley, pero tengo una cordial discrepancia, porque es que este no era un viceministerio técnico de las TIC, este no era un viceministerio técnico en Hacienda. Es un viceministerio de la juventud. Por eso lo digo. Es un viceministerio de la juventud. Eso es una tarea. ¿Qué de grave tiene? Y no lo digo en defensa personal en este caso, porque, repito, estoy absolutamente en contra de lo que hicieron porque hay un manual de funciones que establece el cargo. La pregunta es correcto tratándose del cargo de viceministro de la Juventud? A ver, y yo le devuelvo la pregunta. Yo nombraría viceministro de la Juventud
a un estudiante Exacto. brillante de último semestre que aún no se ha graduado, porque No, es no un sé. viceministro de la Juventud. Bueno, pero Y no entonces es una cambien- defensa personal de cambien- Juliana Guerrero, ni mucho menos. Cambien las normas entonces, pero es que si las normas existen, se supone que deben ser para No, respetarlas. pero no para pasar- miren, no para hay, pasar por yo encima. les digo senadores lo siguiente. teguas. No, yo les digo lo siguiente. Hay millones de jóvenes colombianos Con más méritos que la señora brillantes Juliana que Guerrero. se graduaron además con ¿Y mucho por qué? esfuerzo, es seguramente estudiando de noche, seguramente trabajando y estudiando. Hay Y millones que no- pueden y que ocupar no- ese y que no cargo y que trampearon para tienen conseguir 22 y ella también, 23 esa años. señora Lo que pasa es que también. no son los íntimos Para- amigos del presidente. para que Pero pongamos no hablemos de el- íntimos amigos, porque eso está lleno este país. para que pongamos el debate en su punto. Aquí hay una ley que violaron. Eso está claro. Eso es cierto. Porque eso hay sí. un manual de funciones. Lo que yo digo es que tratándose del Viceministerio de la Juventud, ese manual puede ser un manual que no corresponda con la expectativa de ese cargo. ¿Y por qué no nombrar viceministro de la Juventud a un gran líder universitario que va en la mitad de la carrera? ¿Acaso no entendería mejor a los jóvenes? Claro. Queda la pregunta, don Santiago Ángel, pero usted habló con Juliana y tendremos más adelante lo que le dijo Juliana Guerrero. Juan, y le preguntamos quizás por lo que ha generado más indignación, que es todo este movimiento que se generó a la par en la Universidad San José también para que ella pudiera conseguir su título de pregrado, porque no solamente fue el título de pregrado, ella primero tenía un título de tecnóloga, luego un título de técnica, luego de tecnóloga y luego en tiempo récord homologó el título de pregrado para ser contadora. No es solo que ella no tenga la experiencia, sino que se realizó todo un movimiento gigantesco que seguramente no ocurre con ningún otro estudiante del país, que ningún otro estudiante del país haya podido graduarse sin certificar ante su universidad que presentó y aprobó el Saber Pro. Pero esto fue lo que nos dijo Juliana Guerrero sobre eso. Como que no se entendió un poco lo que quiso decir el abogado de la universidad, porque realmente a mí en sí me están quitando el título. Yo mandé la solicitud de grado, a mí me terminan aceptando que me puedo graduar, yo me gradué el 19 de julio por la ceremonia y demás, de manera natural, yo presento mi título y demás, luego me dice, la que te falta presentar el saber, yo estoy inscrita, yo las presento ahora en las próximas pruebas. Entonces lo que la universidad yo entiendo es que no puedo utilizar el título hasta que yo no cumpla ese requisito de manera pacta, que es presentar la fuerza Saber Pro, porque ya quedé inscrita para presentarlas. Entonces a mí no me ha notificado la universidad, yo también me enteré fue por la entrevista que dio hoy, pero eso es lo que yo intuyo, no es que me estén retirando el título, sino no lo puedo utilizar hasta que yo no presente la Saber. Bien, pues esa es la primera respuesta. Ella dice e insiste en que no es que le vayan a retirar el grado. Además, ayer hubo varios abogados como Iván Cancino y Francisco Bernate que señalaron que no pueden una universidad así de fácil retirarle un grado a una persona que ya se lo entregaron, pero que ella tiene que presentar el Saber Pro para poder conseguirlo. Y todo esto va encaminado, Juan, pues en que ella tiene la confianza de que puede ser nombrada viceministra en los meses que vienen. Y esto ha sido una decisión personal del presidente de la República que le fue comunicada además, según lo que nos dice, por el ministro Juan Florián. Esto es lo que nos explicó sobre los movimientos con el rector de la universidad. Recuerde que él tuvo también una relación de vieja data con el ministro Benedetti, que incluso acompañó alguna de sus campañas al Congreso, y sobre el secretario general. La verdad, yo en materia de eso, yo no lo puedo hacer responsable de manera interna a lo que dice la universidad. Como te digo yo, el requisito faltante, que creo que es el que yo entiendo, es el de presentar de manera ya física, yo un domingo a presentar la Saber Pro, es lo que yo no he realizado. Cuando yo mando la solicitud de grado, yo mandé también incluso la foto de mi registro para presentarlas. Ahí me aceptan la posibilidad de grado, que fue en la universidad de manera interna, y yo me termino graduando. Pero yo no tengo injerencia en eso, yo no conozco al secretario general, no conozco al rector, yo no he tenido un vínculo directo con ellos porque yo era un estudiante o cualquier otro. Bueno, pues ahí está. Ella asegura que nunca tuvo una relación personal ni con el rector de la Universidad de San José ni con el secretario que ya salió. Dice que no tuvo conversaciones privadas, que no se reunió con ellos, que ella simplemente enviaba correos y que lo que hizo para poder graduarse fue enviar una carta asegurando que iba a presentar el Saber Pro en los próximos exámenes. Ella se graduó en julio, cuando todo el mundo hablaba de que iba a ser viceministra de Juventudes para poder cumplir el requisito que estaba en el manual de funciones y pues que después iba a presentar el Saber Pro. Esto nos dijo además. No, todo yo lo hice virtual, yo todo lo mandaba por correo, a mí me respondían, yo no tuve contacto directo que yo llamaba por teléfono o algo, no, todo yo lo hacía, yo fui varias veces a la sede, a la 63, en Caracas, pero realmente sí, o sea, es que
¿Qué sucede? Hace 3 meses a mí en Colombia nadie me conocía, que han vuelto todo un tema personal, mis estudios y demás, algo relevante por un cargo que puede que yo llegue o puede que yo no llegue. Entonces han intentado como instrumentalizar, invisibilizar un poco todo el esfuerzo que yo he hecho para estudiar, incluso ¿Todo mi vida arranca? académica, lo que yo estudié en la Universidad Popular del Cesar. Y algo más sobre Juliana Guerrero. Es una mujer misteriosa. Realmente tiene un esquema de seguridad, una camioneta blindada de ¿Qué? policías. Ella llegó a Bogotá porque supuestamente en su trabajo o en su liderazgo estudiantil le habían hecho amenazas y atentados. En Bogotá hoy no está trabajando con el gobierno, es la representante del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Cesar, en donde la próxima semana va a haber toda una tormenta política porque se está discutiendo la reelección del rector, y ahí también hay un debate con el ministro de Educación que va a tener que dar explicaciones en los próximos días. Pero le preguntamos de qué vive, a qué se dedica hoy, si no está trabajando con el ministro Benedetti. Pues en este momento los poquitos ahorros que yo tengo, sí estoy preocupada porque tengo que conseguir trabajo. Como digo yo, no necesariamente tengo que volver al gobierno. Si termino regresando, no, es por mis capacidades, pero fácilmente yo me puedo regresar a mi tierra, al Cesar, que yo sé que allá mis papás están esperando. 6 de la mañana, 29 minutos. Aquí está la polémica. Leemos con atención las opiniones de quienes nos siguen a través del YouTube, a través de las redes sociales. Simplemente, para que quede claro, estamos de acuerdo en que si hay una ley, la tienen que cumplir. Que está mal que pretendan sacar un nombramiento por encima de la ley que exige un grado y no puede haber grado sin que presente las pruebas Saber Pro. Lo que queda de reflexión en el fondo es, para el cargo particular de viceministro de la Juventud, ¿qué requisitos se deben exigir? Y no por Juliana Guerrero, hacia el futuro. ¿No sería bueno un viceministro que sea un gran líder estudiantil, así no se haya graduado? Repito, no por Juliana Guerrero, aquí no se cumplió la ley. 6:29, ya regresamos. Esta es la FM. ¿Te imaginas recorriendo Colombia con todo pago? En Colombiar 4 Generaciones buscamos personas entre los 18 y 60 años que amen este país. Entra ya a colombiar.com.co y vamos a colombiar. Viaja por Colombia, el país de la belleza. Con dignidad cumplimos. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y Canal 13. ¡Vámonos a Colombia!